1816 asume Irigoyen después de las elecciones en donde se aplica por primera vez a nivel nacional la ley Sáenz-Peña. Se había aplicado a nivel provincial, pero no hacia nacional. Con la llegada del radicalismo al poder, Irigoyen, se empieza a hablar de política de masas. ¿Por qué? Porque es el pueblo, la gran masa del pueblo, clase media y clase baja, los que van a apoyar a esta política. Y obviamente este periodo, 1916 a 1930, va a ser muy mal visto por la oligarquía, que es la que manejó el poder hasta ahora, porque no ven a la clase media baja como posibilidades reales de llevar adelante la política. Consideraban que la clase media y la clase baja no estaban en condiciones de trabajar políticamente. Cuando Irigoyen asume el gobierno, se va a encontrar con un gran grupo opositor. Por un lado, en las provincias, la mayoría de las provincias habían electo unos años antes a sus gobernadores, por lo tanto, muchas de las provincias, 14 de las 16 existentes en ese momento, tenían gobiernos oligarcas o conservadores. Entonces, en esas provincias, Irigoyen aplicó la intervención federal. Esto implica sacar a los gobernadores que existían en ese momento e imponer gobernadores radicales. Esta es una de las cosas que se le critica a Hipólito Yrigoyen y al radicalismo, porque el hecho de utilizar la intervención federal con este sentido de cambiar un gobierno que, por más que haya sido electo por la clase alta de cada provincia, había sido democráticamente electo, no está bien visto absolutamente por nadie. Por otro lado, la oposición que tiene desde el Congreso era porque muchos de los senadores y diputados eran conservadores y en este caso no pudo hacer nada, sino simplemente esperar la renovación de los cargos. Respecto de la política exterior que va a llevar adelante Irigoyen, piensen que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, o sea que estamos en plena guerra y frente a este conflicto, Irigoyen determina que va a llevar adelante una política de neutralidad, es decir, no nos vamos a meter en la guerra, ni para los aliados ni para la Entente. Irigoyen era una persona bastante cerrada, sobre todo socialmente. Se le había dado el mote alias sobrenombre, de peludo, porque como los peludos le gustaba dejarse ver muy poco. En esa época, a principios del siglo XX, no era común la fotografía. Los presidentes se sacaban algunas fotos oficiales, pero del que menos hay es justamente de Irigoyen, porque no le gustaban. No le gustaba revelar su vida pública, su vida privada, y todo lo que tuviese que ver con su intimidad lo preservaba totalmente. De hecho, se le conocen varios amores, el primero de ellos a los 17 años y el último, el que lo acompañó hasta unos años antes de su muerte. De su primer amor tiene una hija que es Elena, que es la única hija legalmente reconocida, pero los historiadores dicen que tuvo varios hijos que no fueron reconocidos por Irigoyen, pero sí mantenidos por él, es decir, que les pasaba mensualidad, dinero, pero no les dio su apellido. De todos modos, su familia jamás dio a conocer datos de su vida privada, así que sigue siendo sumamente privada. Internamente, el baluarte del radicalismo debería haber sido, porque lo era su plataforma, la protección y el apoyo a los obreros. Pero el gobierno de Irigoyen actuó de forma diferente cuando los obreros pertenecían a empresas nacionales o internacionales. Cuando eran internacionales, dialogaba
y cuando los conflictos se presentaban en empresas nacionales, reprimía. Entonces esto es otro punto que tuvo el radicalismo en su contra. Permitió la creación de la FORA, que es la Federación Obrera de la República Argentina, que agrupaba a todos los obreros de distintas empresas. Estos obreros con el tiempo se fueron dividiendo y se formaron dentro de la FORA dos grupos. El grupo de los anarquistas, que eran los violentos, los que actuaban en contra del Estado, no querían Estado, y actuaban, como dije recién, con violencia. Y los socialistas y sindicalistas que trataban de cambiar la situación del obrero mediante leyes e iniciaron un montón de leyes que el siguiente gobierno, que es el gobierno de Perón, va a llevar adelante y va a aprobar en el Congreso Nacional, siendo leyes que hoy conocemos como la de la jubilación, la del seguro del trabajo, etcétera, etcétera, que obviamente se le atribuyen al peronismo, pero que la idea original era del gobierno radical. Con los obreros y estudiantes tuvo dos conflictos muy importantes con los obreros y uno con los estudiantes. La Semana Trágica y la Patagonia Rebelde son los nombres dados a los conflictos que tuvo que enfrentar Irigoyen. La Semana Trágica, tal como van a leer en el texto, es el enfrentamiento que tuvo a partir de una manifestación de los empleados de una empresa que era la metalúrgica Bacena. Después de una semana de conflictos y muchos muertos, se termina la manifestación y los obreros logran simplemente la reducción de 1 hora de trabajo. Pero el hecho de haber pasado una semana en donde Buenos Aires era un campo de batalla entre el gobierno y los obreros, hizo que muchos obreros se pusieran en contra del radicalismo. Fíjense que entre la oposición que tenía y cómo actuó Irigoyen con la oposición y lo que les estoy contando ahora, el grupo que venía defendiendo al radicalismo de a poquito se está dando vuelta y no lo va a defender ya en su segundo gobierno. La Patagonia Rebelde es un conflicto bastante importante que se dio en Santa Cruz. Los peones de las distintas estancias que eran, recuerden que eran las grandes estancias del periodo anterior que habían sido dadas a los ingleses y a los grandes terratenientes de Argentina. Los peones, como les decían, empiezan una revuelta para solicitar un aumento. Como los dueños de las empresas no se las dan, Irigoyen manda al ejército para que averigüe qué está pasando en Santa Cruz, pero el ejército cuando llega a Santa Cruz empieza a matar a sangre fría a los rebeldes, a los peones que estaban en la revuelta o que tenían alguna prueba en contra de ellos de que podían llegar a estar en la revuelta. Muchos de los peones eran chilenos o eran inmigrantes y entre sus cosas tenían, por ejemplo, panfletos de Marx o panfletos invitando a la huelga, y todos los que tuviesen algo de esto eran enviados al campo, los llevaban al campo, les hacían cavar fosas muy grandes, los ponían de espaldas a ellas y les pegaban un tiro. El resultado de la Patagonia Rebelde fueron muchas muertes, obviamente de obreros, de peones de las estancias, y todo lo que querían los dueños de las estancias, que repito, la mayoría eran ingleses, lo consiguieron. O sea, no les dieron aumento de sueldo a los peones, lograron que el Estado los ayudara con créditos después de las revueltas, es decir, el Estado ayudó a los ingleses y no a los peones y empleados que formaban parte de la nacionalidad argentina. En cuanto a la reforma universitaria, fue un movimiento que se inició en Córdoba, en la Universidad Nacional, en donde se solicitaba el gobierno tripartito, es decir, que no hubiese un director en la universidad,
sino que hubiese 3 personas a cargo de la universidad que serían un director elegido por votación, un profesor elegido de la misma manera y un alumno o exalumno graduado de la universidad. Modificar los planes de estudio, ya que la mayoría de los planes de estudios eran del periodo anterior, ¿sí? O llegados de Europa desde muchos años antes. Pedían además la elección de los docentes por sus conocimientos y no por su relación con el gobierno, y que la educación no tuviese religión. Todo esto se logró después de una revuelta en las universidades y que las universidades fueron tomadas por los alumnos, y cuando se logró la reforma en 1928 fue tomada como modelo por todas las universidades latinoamericanas. Hay universidades de Chile, de Perú, Bolivia, Colombia, que están organizadas de la misma forma que las universidades de Argentina, porque fueron tomando este modelo y aplicándolo en ellas. En 1922 se tienen que realizar las elecciones, después de 6 años de gobierno de Irigoyen, y se propone como candidato a Marcelo Torcuato de Alvear. La idea de Irigoyen era que Alvear iba a ser una persona que él podía dominar, un títere en el gobierno, y que pasado el periodo de gobierno de Alvear volvería Irigoyen a ser el presidente, porque la Constitución no aceptaba que hubiese 2 periodos continuos del mismo presidente, de la misma forma que no lo acepta ahora. La diferencia está en que en esa época el periodo gubernamental era de 6 años. Bueno, Alvear toma el gobierno, obviamente gana las elecciones, y desde el principio se nota que Alvear es más tradicional que Irigoyen, mucho más conservador, y tenía mucha mejor relación con los oligarcas que con la clase media. O sea, si bien era de la clase media, era de la clase media alta y muy apoyado desde lo ideológico por la clase conservadora, oligarca o clase alta del país. Durante su gobierno, que va a durar 6 años hasta 1928, tenemos paz en el mundo, ¿sí? Se terminó la Primera Guerra Mundial, entonces los países europeos vuelven a organizarse, y para poder reorganizar sus economías necesitan materias primas. Entonces se va a producir en Argentina un auge económico. ¿Por qué? Porque vamos a vender mucho, no únicamente a Gran Bretaña, que nos va a comprar materias primas, sino a Alemania, a Francia y a cualquier país que había participado de la guerra y que necesitara materias primas, nosotros le vendíamos. ¿Esto qué es lo que logra? Que haya muchos ingresos de divisas al país. Estados Unidos, en vez de comprarnos materias primas, instala fábricas en nuestro país con una promoción económica, utiliza nuestras materias primas, fabrica los productos elaborados acá utilizando nuestros insumos, y de esa forma nosotros logramos que existan muchos puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, nosotros le damos a Estados Unidos la posibilidad de instalar las fábricas, de pagar los insumos, es decir, el agua, la electricidad que necesiten a precio muy bajo, no se le cobran impuestos a estas fábricas, y a cambio las fábricas contratan personal argentino. Obviamente el personal que contratan es el personal de base, no el jerárquico, no el ingeniero, no el capataz, sí el obrero común. Pero bueno, gracias a estos puestos de trabajo, durante todo el gobierno de Alvear tenemos 0% de desocupación en el país. Esto significa que una persona dejaba un trabajo hoy y mañana conseguía otro, ¿sí?
Esto sumado a las obras públicas que se hacían porque había dinero, entonces fue una época muy importante desde el punto de vista económico para nuestro país. Y 6 años que van a ser la bella época de Argentina o los años dorados de Argentina, imitando lo que estaba pasando en Estados Unidos, que eran esos años dorados antes de la Segunda Guerra Mundial. Irigoyen tiene un solo conflicto grave, que no era tan grave porque era un conflicto político, que enfrenta durante su gobierno, que es la división de la Unión Cívica Radical. Cuando se va a definir la candidatura posterior a su gobierno, los radicales empiezan a dividirse de acuerdo a quién querían como candidato para las siguientes elecciones. Y así se forman dos grupos, el grupo de los personalistas, que querían que la Unión Cívica Radical siguiera adelante con sus bases y con sus programas, sin importar quién sea la persona, los antipersonalistas les estoy diciendo, que no les importa quién es la persona que está al frente del partido, y los personalistas que quieren que la Unión Cívica Radical siga adelante, pero con el liderazgo de Irigoyen. Entonces los personalistas van a querer a Irigoyen como candidato y los antipersonalistas a cualquier persona que represente las bases de la Unión Cívica Radical. ¿Se entendió todo esto?